Hola, ahora te voy a hablar del inicio de la crisis y de la Primera Guerra Mundial y sus efectos sobre Puerto Rico y los Estados Unidos. Lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial se llamó la Gran Guerra Europea y comenzó en el año 1914. Coincide esa fecha con el periodo en el que Muñoz Rivera se encuentra en Washington como comisionado residente tratando de conseguir reformas al régimen político de la ley Foraker. Varios intentos pasaron sin ningún éxito de lograr los cambios políticos que le dieran más participación a los puertorriqueños en sus asuntos locales de gobierno. Muñoz Rivera presentó varios borradores y proyectos de ley en el Congreso para cambiar aquellas cosas que entendía que era necesario cambiar. Sin embargo, estos proyectos no tuvieron éxito ni el Congreso tomó ninguna acción sobre ellos. La crisis de la Gran Guerra Europea comienza, sin embargo, a darle la idea a los Estados Unidos de que debían participar en ese conflicto, a pesar de que en Estados Unidos imperaba un ambiente no intervencionista. Pero al advenir el demócrata Woodrow Wilson a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de 1912, comenzó un papel más activo de los Estados Unidos en el escenario internacional. Es en este periodo que también comienza a moverse un poco más rápido el asunto de Puerto Rico en el Congreso. Algunos historiadores afirman que los Estados Unidos estaban preparándose para ingresar en la guerra y necesitaban soldados, lo cual hacía más atractivo los cambios políticos que se estaban demandando desde Puerto Rico. Como consecuencia de lo cual, los proyectos de ley presentados por Muñoz Rivera y coauspiciados en el Congreso por William Jones tuvieron mayor éxito en ser considerados por el Congreso y finalmente aprobados. Muñoz Rivera no vivió para ver el resultado de sus luchas y de sus reformas. Falleció súbitamente luego de una enfermedad corta pero terrible en noviembre de 1916. Pero había dejado ya adelantado el proceso de aprobación de la nueva ley que se conoció como la Segunda Ley Orgánica para el Gobierno Civil de Puerto Rico o Ley Jones. La misma fue firmada el 2 de marzo de 1917 por el presidente Woodrow Wilson. Entre las reformas de la Ley Jones se encontraba el otorgamiento de la ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños, estatus que no adquirieron con el cambio de soberanía en 1898. De hecho, hubo un movimiento en oposición a esa ciudadanía en la clase política puertorriqueña, que fue desescuchado o desoído por el Congreso de los Estados Unidos y la ciudadanía se otorgó de todas maneras. Otras reformas son la completa electividad de la Asamblea Legislativa, creándose así el Senado de Puerto Rico. No cambió, sin embargo, el carácter de nombramiento presidencial del gobernador de Puerto Rico, aunque se le otorgaban poderes al gobernador para nombrar su gabinete, ya no tenía que ser de nombramiento presidencial y también se le otorgaban poderes para nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Con la Ley Jones también se reforzó el dominio económico de Puerto Rico. Es importante destacar que también es en ese periodo que se establecen las reglas de cabotaje, que finalmente fueron legisladas por el Congreso de los Estados Unidos y que se conocen como las leyes de cabotaje para la nación norteamericana. Como parte del cabotaje, toda la carga marítima entre puertos de los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, debían ser transportados en barcos de la Marina Mercante de los Estados Unidos. Así es hasta nuestros días. Con la Ley Jones también se mantuvo el puesto de comisionado residente de Puerto Rico en Washington. En el próximo vídeo te voy a explicar cómo la Gran Depresión y la crisis de la Primera Guerra Mundial cambiaron el panorama político partidista en Puerto Rico.